También hay leccionarios, que contienen las escrituras del Nuevo Testamento, en el orden en que debían ser leídas, en las primeras iglesias, en momentos apropiados durante el año. Se han catalogado un total de 2.403 de estos. Eso pone el total de manuscritos griegos en 5.664. Y como un dato adicional, a mediados de 2015, ese número había crecido a 5.843. Además de los documentos griegos, dijo, hay miles de otros manuscritos antiguos del Nuevo Testamento en otros idiomas. Hay entre 8.000 y 10.000 manuscritos de la Vulgata latina, además de un total de 8.000 en etíope, eslavo y armenio. En total, existen alrededor de 24.000 manuscritos. ¿Cuál es tu opinión entonces?, pregunté, queriendo confirmar claramente lo que creía que estaba escuchando, que él decía. En términos de la multiplicidad de manuscritos y la brecha de tiempo entre los originales y nuestras primeras copias, ¿cómo se compara el Nuevo Testamento con otras obras conocidas de la antigüedad? Extremadamente bien, respondió. Podemos tener gran confianza en la fidelidad con la que este material ha llegado a nosotros, especialmente en comparación con cualquier otra obra literaria antigua. Esa conclusión es compartida por distinguidos académicos de todo el mundo, dijo el fallecido F.F. Bruce, profesor eminente en la Universidad de Manchester, Inglaterra, y autor de los documentos del Nuevo Testamento. ¿Son fiables? No hay un cuerpo de literatura antigua en el mundo que disfrute de una riqueza, de buena atestación textual, como el Nuevo Testamento. Metzger ya había mencionado el nombre de Sir Frederick Kenyon, exdirector del Museo Británico y autor de La Paleografía de los Papiros Griegos. Kenyon ha dicho que en ningún otro caso el intervalo de tiempo entre la composición del libro y la fecha de los manuscritos más antiguos es tan corto como en el del Nuevo Testamento. Su conclusión, la última base para cualquier duda de que las Escrituras nos han llegado sustancialmente como fueron escritas, ha sido eliminada. Sin embargo, ¿qué pasa con las discrepancias entre los diversos manuscritos? En los días antes de las máquinas de fotocopiado ultrarrápidas, los manuscritos eran copiados laboriosamente a mano por escribas, letra por letra, palabra por palabra, línea por línea, en un proceso propenso a errores. Ahora quería centrarme en si estos errores de copia han hecho que nuestras Biblias modernas estén irremediablemente llenas de inexactitudes, con las similitudes en la forma en que se escriben las letras griegas y con las condiciones primitivas bajo las cuales trabajaban los escribas. Parecería inevitable que errores de copia se colaran en el texto, dije. Así es, concedió Metzger. Y de hecho, no hay literalmente decenas de miles de variaciones entre los antiguos manuscritos que tenemos. Así es. ¿No significa eso, por lo tanto, que no podemos confiar en ellos?, pregunté, sonando más acusador que inquisitivo. No, señor, no significa eso, respondió Metzger con firmeza. Primero, permítame decir esto, las gafas no fueron inventadas hasta 1373 en Venecia, y estoy seguro de que el astigmatismo existía entre los antiguos escribas. Eso se agravó por el hecho de que era difícil, en cualquier circunstancia, leer manuscritos desvanecidos en los que parte de la tinta se había desprendido. Y había otros peligros, la falta de atención por parte de los escribas, por ejemplo. Así que, sí, aunque en su mayor parte los escribas eran escrupulosamente cuidadosos, se colaron errores. Pero, se apresuró a agregar, hay factores que contrarrestan eso. Por ejemplo, a veces la memoria del escriba le jugaba trucos. Entre el tiempo que le tomaba mirar el texto y luego escribir las palabras, el orden de las palabras podría cambiar. Puede que escriba las palabras correctas, pero en la secuencia equivocada. Esto no es motivo de alarma, porque el griego, a diferencia del inglés, es un idioma flexionado. Significa, le dije, significa que hace una gran diferencia en inglés si dices, el perro muerde al hombre, o el hombre muerde al perro, el orden importa, en inglés. Pero en griego no es así. Una palabra funciona como el sujeto de la oración, independientemente de dónde se encuentre en la secuencia.
En consecuencia, el significado de la oración no se distorsiona si las palabras están fuera del orden adecuado. Así que sí, existen algunas variaciones entre los manuscritos, pero en general son variaciones inconsecuentes, como esa. Las diferencias en la ortografía serían otro ejemplo. Me centré en el tema más importante. ¿Cuántas doctrinas de la Iglesia están en peligro debido a la variación? No conozco ninguna doctrina que esté en peligro, respondió con confianza. Ninguna, repitió. Ahora, los testigos de Jehová vienen a nuestra puerta y dicen, tu Biblia está equivocada en la versión King James de 1 Juan 5, versículos 7 y 8, donde se habla del Padre, la Palabra y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Dirán, eso no está en los manuscritos más antiguos, y eso es bastante cierto. Creo que estas palabras se encuentran en solo alrededor de 7 u 8 copias, todas del siglo XV o XVI. Reconozco que no es parte de lo que el autor de 1 Juan fue inspirado a escribir, pero eso no desaloja el testimonio firmemente atestiguado de la Biblia sobre la doctrina de la Trinidad. En el bautismo de Jesús, el Padre habla, su Hijo amado es bautizado, y el Espíritu Santo desciende sobre él. Al final de 2 Corintios, Pablo dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hay muchos lugares donde se representa la Trinidad. Por lo tanto, las variaciones cuando ocurren tienden a ser menores, en lugar de sustantivas. Sí, eso es correcto. Y los académicos trabajan con mucho cuidado para intentar resolverlas, volviendo al significado original. Las variaciones más significativas no derriban ninguna doctrina de la Iglesia. Cualquier buena Biblia tendrá notas que alerten al lector sobre lecturas variantes de alguna consecuencia, pero nuevamente, estas son raras. Sin embargo, incluso si es cierto que la transmisión del Nuevo Testamento a lo largo de la historia ha sido sin precedentes en su fiabilidad, ¿cómo sabemos que tenemos el panorama completo? ¿Qué hay de las alegaciones de que los concilios de la Iglesia suprimieron documentos igualmente legítimos porque no les gustaba la imagen de Jesús que retrataban? ¿Cómo sabemos que los 27 libros del Nuevo Testamento representan la mejor y más fiable información? ¿Por qué nuestras Biblias contienen a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero se excluyeron muchos otros evangelios antiguos, como el Evangelio de Felipe, el Evangelio de los egipcios, el Evangelio de la verdad y el Evangelio de la Natividad de Marcos? Era hora de abordar la cuestión del canon, un término que proviene de una palabra griega que significa regla, norma o estándar, y que describe los libros que han sido aceptados como oficiales en la Iglesia e incluidos en el Nuevo Testamento. Metzger es considerado una autoridad líder en ese campo. Pregunté cómo los líderes de la Iglesia primitiva determinaron qué libros serían considerados autoritativos y cuáles serían descartados. ¿Qué criterios utilizaron para determinar qué documentos se incluirían en el Nuevo Testamento? Básicamente, la Iglesia primitiva tenía 3 criterios, dijo. Primero, los libros debían tener autoridad apostólica, es decir, debían haber sido escritos, ya sea por los apóstoles mismos, que fueron testigos oculares de lo que escribieron, o por seguidores de los apóstoles. Así que en el caso de Marcos y Lucas, aunque no estaban entre los 12 discípulos, la tradición temprana sostiene que Marcos fue un ayudante de Pedro y Lucas fue un asociado de Pablo. En segundo lugar, había un criterio de conformidad con lo que se llamaba la regla de fe, es decir, era el documento congruente con la tradición cristiana básica que la Iglesia reconocía como normativa. Y en tercer lugar, había un criterio de si un documento había tenido aceptación y uso continuos por parte de la Iglesia en general. ¿Simplemente aplicaron esos criterios y dejaron que las cosas siguieran su curso?, pregunté. Bueno, no sería preciso decir que estos criterios se aplicaron de manera mecánica, respondió. Ciertamente había diferentes opiniones sobre qué criterio debería tener más peso.
Pero lo notable es que, aunque los márgenes del canon permanecieron inciertos por un tiempo, en realidad hubo un alto grado de unanimidad respecto a la mayor parte del Nuevo Testamento durante los primeros 2 siglos. Y esto fue cierto entre congregaciones muy diversas, dispersas en una amplia área. Así dije, los 4 evangelios en el Nuevo Testamento hoy cumplieron con esos criterios mientras que otros no. Sí, dijo, fue, si puedo expresarlo de esta manera, un ejemplo de la supervivencia del más apto. Al hablar sobre el canon, Arthur Darby Knock solía decir a sus estudiantes en Harvard, las carreteras más transitadas en Europa son las mejores, por eso están tan transitadas. Esa es una buena analogía. El comentarista británico William Barclay lo dijo de esta manera: es la simple verdad decir que los libros del Nuevo Testamento se convirtieron en canónicos porque nadie pudo detenerlos. Podemos estar seguros, ningún libro antiguo se compara al Nuevo Testamento en importancia para la historia o la doctrina cristiana. Cuando uno estudia la historia temprana del canon, se va convencido de que el Nuevo Testamento contiene las mejores fuentes para la historia de Jesús. Aquellos que discernieron los límites del canon tenían una perspectiva clara y equilibrada del Evangelio de Cristo. Simplemente lee estos otros documentos por ti mismo. Están escritos más tarde que los 4 evangelios, en los siglos de Indo, e incluso sexto, mucho después de Jesús, y generalmente son bastante banales. Llevan nombres como el Evangelio de Pedro y el Evangelio de Marcos, que no están relacionados con su verdadera autoría. Por otro lado, los 4 evangelios del Nuevo Testamento fueron aceptados con notable unanimidad como auténticos en la historia que contaban. Sin embargo, sé que algunos académicos liberales, en particular miembros del bien publicitado Seminario de Jesús, creen que el Evangelio de Tomás debería ser elevado a un estatus igual al de los 4 evangelios tradicionales. ¿Cayó este misterioso evangelio víctima de guerras políticas dentro de la Iglesia, siendo eventualmente excluido debido a sus doctrinas impopulares? Decidí que era mejor indagar a Metzger sobre este punto. Dr. Metzger, el Evangelio de Tomás, que estaba entre los documentos de Nag Hammadi, encontrados en Egipto en 1945, afirma que contiene las palabras secretas que el Jesús viviente habló y que Didymus Judas Tomás escribió. ¿Por qué fue excluido por la Iglesia? Metzger estaba completamente familiarizado con el trabajo. El Evangelio de Tomás salió a la luz en una copia del siglo V en copto, que he traducido al inglés. Dijo, contiene 114 dichos atribuidos a Jesús, pero no una narrativa de lo que hizo, y parece haber sido escrito en griego en Siria, alrededor del año 140 de Cristo. En algunos casos, creo que este Evangelio informa correctamente lo que Jesús dijo, con ligeras modificaciones. Esta fue sin duda una declaración intrigante. Por favor, elabore, dije. Por ejemplo, en el Evangelio de Tomás, Jesús dice, una ciudad construida sobre un alto monte no puede ser escondida. Aquí se añade el adjetivo alto, pero el resto se lee como el Evangelio de Mateo. O Jesús dice, dad a César lo que es de César, dad a Dios lo que es de Dios, dadme a mí lo que es mío. En este caso, se ha añadido la frase posterior. Sin embargo, hay algunas cosas en Tomás que son totalmente ajenas a los evangelios canónicos. Jesús dice, parte la madera, yo estoy allí, levanta una piedra y me encontrarás allí. Eso es panteísmo, la idea de que Jesús es coterminal con la sustancia de este mundo. Eso es contrario a cualquier cosa en los evangelios canónicos. El Evangelio de Tomás termina con una nota que dice, que Marcos se aleje de nosotros, porque las mujeres no son dignas de vida. Se cita a Jesús diciendo, he aquí, la guiaré para hacerla un varón, para que ella también pueda convertirse en un espíritu viviente, semejante a ustedes, varones, porque toda mujer que se haga varón, entrará en el reino de los cielos. Las cejas de Metzger se levantaron como si estuviera sorprendido por lo que acababa de pronunciar. Ahora, este no es el Jesús que conocemos de los 4 evangelios canónicos, dijo enfáticamente. Pregunté, ¿qué hay de la acusación de que Tomás fue excluido intencionadamente por los concilios de la Iglesia, en una especie de conspiración para silenciarlo?
Eso simplemente no es históricamente preciso, fue la respuesta de Metzger. Lo que los sínodos y concilios hicieron en el siglo V y en adelante fue ratificar lo que ya había sido aceptado por cristianos de alto y bajo rango por igual. No es correcto decir que el Evangelio de Tomás fue excluido por algún decreto de un concilio. La forma correcta de decirlo es que el Evangelio de Tomás se excluyó a sí mismo. No armonizaba con otros testimonios sobre Jesús que los primeros cristianos aceptaban como confiables. Entonces, ¿discreparías con cualquiera que intentara elevar a Tomás al mismo estatus que el de los 4 evangelios? Pregunté. Sí, estaría muy en desacuerdo. Creo que la Iglesia primitiva ejerció un acto juicioso al descartarlo. Tomarlo ahora, me parece, sería aceptar algo que es menos válido que los otros evangelios, respondió él. Ahora, no me malinterpretes. Creo que el Evangelio de Tomás es un documento interesante, pero está mezclado con declaraciones panteístas y antifeministas que ciertamente merecen ser rechazadas, si sabes a qué me refiero. Tienes que entender que el canon no fue el resultado de una serie de concursos que involucraban la política de la Iglesia. El canon es más bien la separación que surgió debido a la intuición de los creyentes cristianos. Podían escuchar la voz del buen pastor en el Evangelio de Juan. Solo podían escucharla de manera apagada y distorsionada en el Evangelio de Tomás, mezclada con muchas otras cosas. Cuando se hizo el pronunciamiento sobre el canon, simplemente ratificó lo que la sensibilidad general de la Iglesia ya había determinado. Verás, el canon es una lista de libros autoritativos, más que una lista autoritativa de libros. Estos documentos no derivaron su autoridad de ser seleccionados. Cada uno era autoritativo antes de que alguien los reuniera. La Iglesia primitiva simplemente escuchó y sintió que estos eran relatos autoritativos. Para que alguien ahora diga que el canon surgió solo después de que los concilios y sínodos hicieran estas proclamaciones, sería como decir, vamos a reunir a varias academias de músicos para que hagan una proclamación de que la música de Bach y Beethoven es maravillosa. Yo diría, gracias por nada. Ya lo sabíamos antes de que se hiciera la proclamación, Word. Lo sabemos por la sensibilidad hacia lo que es buena música y lo que no lo es. Lo mismo ocurre con el canon. Aún así, señalé que algunos libros del Nuevo Testamento, notablemente Santiago, Hebreos y Apocalipsis, fueron aceptados más lentamente en el canon que otros. ¿Deberíamos, por lo tanto, ser sospechosos de ellos?, pregunté. En mi opinión, eso solo muestra cuán cuidadosa era la Iglesia primitiva, respondió él. No eran entusiastas, no aceptaban a la ligera cada último documento que tuviera algo sobre Jesús. Esto muestra deliberación y un análisis cuidadoso. Por supuesto, incluso hoy, partes de la Iglesia siria se niegan a aceptar el libro de Apocalipsis. Sin embargo, las personas que pertenecen a esa Iglesia son creyentes cristianos. Desde mi punto de vista, acepto el libro de Apocalipsis como una parte maravillosa de las Escrituras. Él sacudió la cabeza. Creo que se empobrecieron al no aceptarlo. Metzger había sido persuasivo. No quedaban serias dudas sobre si el texto del Nuevo Testamento había sido preservado de manera confiable para nosotros a lo largo de los siglos. Uno de los distinguidos predecesores de Metzger en el Seminario Teológico de Princeton, Benjamin Warfield, quien tenía 4 doctorados y enseñó teología sistemática hasta su muerte en 1921, lo expresó de esta manera. Si comparamos el estado actual del texto del Nuevo Testamento con el de cualquier otro escrito antiguo, debemos declararlo maravillosamente correcto. Tal ha sido el cuidado con el que se ha copiado el Nuevo Testamento, un cuidado que sin duda ha surgido de una verdadera reverencia por sus palabras sagradas. El Nuevo Testamento es incomparable entre los escritos antiguos en la pureza de su texto, tal como ha sido transmitido y mantenido en uso. En términos de qué documentos fueron aceptados en el Nuevo Testamento, generalmente nunca ha habido ninguna disputa seria sobre la naturaleza autoritativa de 20 de los 27 libros del Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Filemón, más 1 Pedro y 1 Juan. Esto, por supuesto, incluye los 4 evangelios que representan las biografías de Jesús.
Los 7 libros restantes, aunque fueron cuestionados por un tiempo por algunos líderes de la Iglesia primitiva, fueron finalmente y plenamente reconocidos por la Iglesia en general, según Geisler y Nix. En cuanto a los pseudepígrafas, la proliferación de evangelios, epístolas y apocalipsis en los primeros siglos después de Jesús, incluyendo los evangelios de Nicodemo, Bernabé, Bartolomé, Andrés, la epístola de Pablo a los laodicenses y el apocalipsis de Esteban, entre otros. Son fantasiosos y heréticos, ni genuinos ni valiosos en su conjunto, y prácticamente ningún padre ortodoxo, canon o concilio, los consideró autoritativos o dignos de inclusión en el Nuevo Testamento. De hecho, acepté el desafío de Metzger al leer muchos de ellos yo mismo, comparados con la calidad cuidadosa, sobria, precisa y de testigos oculares de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estas obras realmente merecen la descripción que reciben de Eusebio, el historiador de la Iglesia primitiva, totalmente absurdas e impías. Estaban demasiado alejadas del ministerio de Jesús para contribuir con algo significativo a mi investigación, habiendo sido escritas tan tarde como en los siglos V y VI, y sus cualidades a menudo míticas las descalificaban de ser históricamente creíbles. Con todo eso establecido, había llegado el momento de que mi investigación avanzara a su siguiente fase. Tenía curiosidad. ¿Cuánta evidencia hay sobre este carpintero milagroso del primer siglo fuera de los evangelios? ¿Confirman o contradicen los historiadores antiguos las afirmaciones del Nuevo Testamento sobre su vida, enseñanzas y milagros? Sabía que esto requería un viaje a Ohio para visitar a uno de los principales académicos del país en ese campo. Mientras estábamos, agradecí al Dr. Metzger su tiempo y experiencia. Él sonrió y se ofreció a acompañarme escaleras abajo. No quería consumir más de su sábado por la tarde, pero mi curiosidad no me dejaba irme de Princeton sin satisfacerme sobre un tema pendiente. Después de todas estas décadas de erudición, de estudio, de escribir libros de texto, de profundizar en los detalles del texto del Nuevo Testamento, ¿qué ha hecho todo esto con tu fe personal?, pregunté. Oh, dijo, sonando feliz de discutir el tema, ha aumentado la base de mi fe personal al ver la firmeza con la que estos materiales nos han llegado, con una multiplicidad de copias, algunas de las cuales son muy, muy antiguas. Así que empecé a decir, ¿la erudición no ha diluido tu fe? Él interrumpió antes de que pudiera terminar mi oración. Al contrario, enfatizó, la ha fortalecido. He hecho preguntas toda mi vida. He profundizado en el texto. He estudiado esto a fondo, y hoy sé con confianza que mi confianza en Jesús ha sido bien fundamentada. Hizo una pausa mientras sus ojos examinaban mi rostro. Luego agregó para enfatizar, muy bien fundamentada.